Saludos para todos. Les habla su hermano y amigo Mickey Rivera. Hoy vamos a estar hablando acerca de las bases bíblicas de las misiones mundiales en el Antiguo Testamento. Comenzamos rápidamente y leemos en Génesis 1, versos 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando leemos y analizamos este pasaje, nos damos cuenta que allí hay 4 elementos que Dios le menciona al hombre, de los cuales Dios quería que el hombre realizase. El primero de ellos es fructificar. Esto quiere decir llevar a la carga, implica la responsabilidad de los hijos y la familia. Número 2, multiplicarse. Esto implicaba llegar a ser numerosos, crecer, madurar, llegar a ser grande en la tierra. También implicaba que el hombre fuese un excelente administrador. Número 3, llenar la tierra. Esto se refería a expandirse por toda la tierra con todo el potencial que tiene. Y por último, sojuzgarla, sujetar la creación como virrey sobre ella, que requería un esfuerzo y determinación de parte del hombre. El hombre era el representante de Dios en la tierra. Dios lo crea, lo forma del polvo de la tierra y le da estas ordenanzas. Le da también el mandamiento de que coma de todo árbol que hay allí en el huerto, menos del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, porque el día que coma de este árbol va a morir. Así que Dios quería que el hombre le representara en la tierra. Es un mandamiento poderoso que conllevaba esta responsabilidad, y a la misma vez el hombre estaba llamado a ser obediente. Dios le da esta ordenanza porque quería tener un hombre que le sirviera de voluntad propia. Así que así es como comienza la historia de la humanidad, y así es como comienza el hombre siendo representante de Dios. Pero vemos rápidamente en el capítulo 3 de Génesis que el hombre desobedece. La serpiente, la cual es utilizada por el diablo, comienza a hablarle a Eva, la mujer de Adán, la encuentra sola y le pone duda en su mente sobre el mandamiento de Dios. Y le dice de esta manera: con que Dios les ha dicho que no comáis de los frutos de los árboles. La mujer trata de razonar con el diablo y es engañada por él, y finalmente come del fruto del árbol que Dios le prohibió y le da al hombre también. Como consecuencias de esta desobediencia, donde el pecado entra a la humanidad, se rompe la relación con Dios. El pecado es errar al blanco. El pecado es definido como darle la espalda a Dios, y el pecado rompe la comunión con Dios. Aquel hombre inocente que Dios crea en el huerto del Edén, junto a su mujer, disfrutando del mismo, y en el cual ellos se supone que fueran los administradores. Ahora, cuando caen de la gracia de Dios, tienen miedo de Dios, un Dios que se paseaba por el huerto, que hablaba con ellos, y entonces
se dan cuenta que están desnudos, cosen unos delantales de unas higueras, y cuando Dios lo llama, se esconde. Y cuando Dios lo confronta, el hombre dice, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Inmediatamente Dios, en su infinita misericordia, mata un animal y entonces le hace pieles le hace una cubierta al hombre de las pieles de los animales. Pero volviendo a Génesis capítulo 3, hay unas consecuencias por el pecado. Hay unas consecuencias sobre la serpiente, que es el instrumento usado por el diablo. Hay unas consecuencias sobre la mujer y hay unas consecuencias sobre el hombre. Específicamente sobre el hombre hay muerte espiritual, hay muerte física y la tierra es maldita por causa de él. Pero veamos con más detenimiento estos versos. Primero, Dios le dice a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Que había hecho la serpiente, y recordemos que aquí la serpiente es utilizada por el diablo y que la Biblia nos dice en Apocalipsis que el diablo peca desde el principio y él odia todo lo que Dios ha creado, porque él era un ángel de luz que Isaías nos dice que fue expulsado del cielo cuando trata de hacerse igual a Dios. Desde entonces se convierte en enemigo de Dios, enemigo de la creación de Dios, y entonces engaña a la mujer y por consiguiente la mujer le da de comer al hombre. Y por eso aquí en este verso comienza diciendo, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Dios emite una maldición sobre la serpiente, diciéndole que sobre su pecho andaría y que estaría comiendo polvo todos los días de su vida. Continúa hablando y dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Y esta enemistad entre la serpiente y la mujer sería una enemistad espiritual, porque de la misma manera que Caín era hijo del diablo, de acuerdo a lo que menciona la Biblia en el Nuevo Testamento, así habrá enemistad entre los hijos del diablo y entre los hijos de Jesús, por así decirlo, y había enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente suya, la simiente de la mujer. Habría una enemistad espiritual, habría una guerra espiritual. Y entonces continúa diciendo que la simiente de la mujer heriría al diablo en la cabeza y que la simiente de la serpiente heriría al hijo de la mujer en el calcañar o en el talón. Esto, como sabemos y estudiaremos más adelante, toma lugar en la cruz cuando Jesús, la simiente de la mujer, muere por los pecados de la humanidad. Y el diablo allí le hiere en el talón, pero Cristo aplasta al diablo en la cabeza y toma del diablo el poder que tenía, por así decirlo, sobre el hombre, lleva el pecado y exhibe toda potestad, exhibe todo principado allí en la muerte del cruz y le quita las llaves de la muerte al diablo. Y esto que estamos mencionando aquí no es otra cosa que el plan de redención. Es un plan progresivo a través de toda la historia humana y que tiene su culminación en Cristo. Este verso se le conoce como el prototipo del Evangelio. Es la primera mención de un plan de redención en la Biblia y por consiguiente nos presenta el futuro de lo que habría de hacer Jesús en la cruz. Pero estaremos hablando
más acerca de esto adelante. En Génesis 3, del 16 al 19, continúa el pecado de la mujer y del hombre siendo castigado por Dios. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Perdón. Con dolor darás luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La mujer ahora pariría con mucho dolor. El deseo de ella sería para su marido. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. La tierra ahora es maldita. Aquella tierra que le había producido tanto bien al hombre, ahora sería maldita. Y no solamente eso, continúa diciendo este verso: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y caldo te producirá, y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Ahora el hombre tendría que pasar trabajo labrando la tierra, con mucho dolor, con mucho sudor y con mucho agobio. Y por último, le dice: porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ya conocemos que el hombre tiene muerte espiritual inmediata debido a su desobediencia, pero a la misma vez, inmediatamente que el hombre peca contra Dios, vemos allí que comienza la muerte física, una muerte física que seguiría con el envejecimiento de él hasta que finalmente muriera y volviera al polvo de la tierra. Así que hemos visto en esta primera parte cómo Dios llama al hombre a ser su representante para que pueda cumplir un plan divino. Pero al fallar, entonces vemos la primera promesa de redención que existe en la Biblia. Luego de esto pasamos a Abraham. Abraham es un hombre llamado por Dios. Vemos en Génesis capítulo 12, versos del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, perdón, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En este pasaje, Dios le hizo tres promesas específicas a Abraham. Número 1, haré de ti una nación grande. Número 2, te bendeciré. Número 3, engrandeceré tu nombre. Dios bendijo a Abraham para bendecir a otros. Y vemos entonces que Dios le hizo dos promesas de poder a Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren. Y número 2, a los que te maldijeren, maldeciré. Dios había llamado a Abraham para dejar su tierra, su parentela, para salir de allí, ir a una tierra que Dios le había prometido, pero no sabía Abraham dónde era esta tierra. Y entonces Dios le promete poder a Abraham para acompañarlo. El que bendijera a Abraham, Dios lo iba a bendecir, y el que lo maldijera, Dios iba a maldecirlo. Pero además, como parte de esta misión que Dios le había dado, que tomó muchísimos años llegar a la tierra prometida, Dios le prometió poder a Abraham para cumplir su misión con él. Colaborar con Abraham era igual a colaborar con Dios. Oponerse a Abraham era igual a oponerse a Dios. Por lo tanto, Dios le prometió poder a Abraham. Y por último, Dios le hace una promesa final en Génesis 12:3, y
por lo cual, o en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Resumiendo todo lo que hemos mencionado en esta presentación de este poderoso pasaje, número 1, Abraham sería el padre de una gran nación. En su simiente, entiéndase Isaac y Jacob, y posteriormente Israel, serían una gran nación. Número 2, Dios prepararía una tierra para aquella nación. Y número 3, y esta es una de las promesas más interesantes, más poderosa, y es la que más atención nos trae. Todo el mundo recibiría bendición de parte de un Salvador que procedería de la simiente de Abraham. En Mateo capítulo 1, verso 1, leemos: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En Gálatas 3:8 dice así en la versión Reina Valera del 60. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Pero si leemos la versión, nueva versión internacional, lee así, y es muy interesante esta versión. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el evangelio a Abraham: por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. O sea, que a través de esta promesa que Dios le hace a Abraham, Dios estaba viendo que Jesús iba a justificar por la fe los que creyeran en él a las naciones. Y esto se le anunció de antemano a Abraham. ¿Y qué fue lo que se le anunció? Se le anunció el evangelio. Como les mencioné anteriormente, el evangelio son buenas noticias. El evangelio son buenas nuevas. Por lo tanto, las buenas noticias a través de la salvación en Cristo Jesús, allí en Génesis capítulo 12, verso del 1 al 3, específicamente el 3, Dios le anuncia esto de antemano a Abraham. Y en esa bendición de la simiente de Abraham, Jesús, por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Te quiero traer tu atención hacia esta palabra naciones. Naciones se define como etnias, como gentiles, como grupos étnicos. Lo que nos quiere decir entonces este pasaje es que Dios, a través de Jesucristo y su muerte expiatoria en la cruz, iba a bendecir a todos los grupos étnicos del mundo para que aquellos que así le confesaran fueran ser salvos. Por último, luego de Dios escoger a Adán, luego de Dios llamar a Abraham, Dios entonces señala a una nación para continuar su plan de redención. En Éxodo 19, versos 5 y 6, lee así: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Dios le hace 3 promesas a Israel. Número 1, serían especial tesoro. Número 2, serían un reino de sacerdotes. Y número 3, serían una nación santa. Dios sacaría a su pueblo como alas de águila de Egipto y le daría un sinnúmero de mandamientos, de preceptos, de leyes sociales y de estatutos en cuanto a la adoración, y era un especial tesoro para Dios este pueblo escogido. Además,
no solamente el sacerdote o el sumo sacerdote sería el que tendría el derecho o el privilegio de interceder por el pueblo a Dios y de presentar sacrificio a Dios, sino que Dios quería que toda la nación se convirtiera en un rey, en una nación de un reino de sacerdotes para interceder por las demás naciones. Además, Dios quería que esta nación fuera separada, que fuera diferente, que fuera consagrada al servicio a Dios. Por lo tanto, Dios quería hacerla una nación santa. Pero además, Dios le dio a Israel, número uno, la responsabilidad de compartir las bendiciones de Dios con las demás naciones. Tenían lo que se conoce dentro del argot misionológico, una misión centrípeta. ¿Qué es esto? Algo centrípeto es algo que ejerce la fuerza desde adentro hacia afuera para traer todo hacia el centro. De la misma manera, Israel tenía que atraer a todas las naciones hacia ellos. Cuando estas naciones le preguntaran por qué adoraban a Dios, por qué vivían como vivían, por qué les servían como les servían, por qué se comportaban como se comportaban y por qué su sociedad tenía los mandamientos que tenía, se supone que ellos le dijeran, porque le servimos a Jehová el Eterno, el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos de Israel. Además, no solamente ellos tenían la responsabilidad, sino que tuvieron la oportunidad de compartir su bendición con las demás naciones. Pero vemos que la respuesta de Israel a este mandato de ser luz para las naciones, de acuerdo a lo que nos dice Isaías, fue la desobediencia. Esta desobediencia fue pagada muy cara por el pueblo de Israel, porque pasaron 40 años en el desierto, donde Dios tuvo que tratar con ellos para que ellos entendieran cómo Dios los quería usar. Pasaron 200 años bajo los jueces, donde se levantaba un juez, ellos adoraban a Dios, pero cuando moría el juez, entonces ellos volvían a hacer lo malo. Y el último verso del libro de los jueces nos dice que allí en Israel todo el mundo hacía lo que bien le pareciera. Luego de esto le piden rey a Dios. Dios le da un rey y estuvieron 400 años bajo el reinado de los reyes israelitas. Finalmente, ellos, al no obedecer a Dios y volverse a la idolatría, pasaron 70 años en la cautividad babilónica. Israel fue atrapado por las naciones que ellos debían atraer a Dios. Lamentablemente, Israel fracasó en su ministerio intercultural. La pregunta que entonces nos hacemos antes de terminar: escoge Dios a Adán, Adán falla, escoge a Abraham, escoge a Israel, Israel falla en su ministerio intercultural. Una vez más, la pregunta es, ¿se quedó Dios sin plan de redención? La respuesta definitivamente es no. Y eso lo veremos cuando sigamos en el próximo episodio de estas bases bíblicas de las misiones, en esa ocasión hablando sobre las misiones en el Nuevo Testamento. Así que gracias por acompañarme hoy. Espero que haya sido de bendición esta enseñanza para ti. Te invitamos para que la compartas con otros. Es completamente gratis. Puedes reproducir estas transparencias y si te interesa tenerlas, nos puedes escribir a fanparalasnaciones@gmail.com. Una vez más, FAM para las naciones, fanparalasnaciones@gmail.com. También puedes entrar a nuestra página familiasparalasnaciones.com para obtener más información acerca de todas estas enseñanzas. Y en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, también puedes obtener información de estas diferentes presentaciones. Y
puedes ir a YouTube y en YouTube también puedes descargar el video de esta presentación. Por último, puedes escuchar nuestro podcast en Las Buenas Noticias de Jesús, donde también estamos presentando charlas muchos más reducidas en tiempo acerca de cada uno de estos temas. Y por último, esta vez sí por último, te invitamos para que escuches nuestro programa radial que se transmite todos los jueves de 7 a 8 de la noche, primero por la originación de Holy Fire Radio y a la misma vez es transmitido por Facebook Live y por YouTube. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz del Señor sea